Clase práctica de tirantes de hormigón pretensado. Trabajo práctico número 3, cátedra hormigón armado 1. Pretensar un elemento estructural es predeformarlo en sentido opuesto a la deformación que producirán las cargas de servicio. El sentido opuesto a la tracción, en el caso de los tirantes, es la compresión. Por lo tanto, el tirante se precomprime. Si vemos la figura, se aplica un esfuerzo de compresión sobre el hormigón que produce un acortamiento delta LC del hormigón y de las armaduras pasivas. Al actuar las cargas exteriores P, el tirante se deforma, pero dependiendo del valor de la carga P aplicada, el hormigón y las armaduras pasivas en realidad se están descomprimiendo. Si logramos que el hormigón no se traccione, entonces se estaría evitando la fisuración. Repasemos el proceso constructivo de un tirante pretensado-postesado. Se construye un prisma de hormigón armado con armadura pasiva y se prevé en su interior una vaina que alojará la armadura de pretensado. Posteriormente se realiza el enfilado de la armadura de pretensado y se realiza el anclaje de la misma en uno de sus extremos que se denomina anclaje pasivo. Continuamos con el enfilado del anclaje activo y del gato hidráulico con el que se realizará el tesado, siempre que el hormigón ya haya alcanzado suficiente resistencia a la compresión. Se aplica la fuerza de tesado P sub S mediante el gato hidráulico que, tomando la armadura de pretensado, reacciona contra el hormigón del tirante y produce un acortamiento delta LC. En ese momento se separa el tirante del encofrado y comienza a actuar la carga muerta mínima. Esta carga está compuesta por el peso propio del tirante y la parte de la estructura que en ese momento esté suspendida del tirante. El paso siguiente es disponer del anclaje activo que fija la nueva posición del extremo de las armaduras de pretensado, se retira el gato hidráulico y se inyecta la vaina de modo de proveer protección del cable y generar adherencia entre ambos materiales. Veamos algunos tipos de armadura de pretensado. En la figura podemos ver vainas metálicas, que son las que se prevén dentro de la masa de hormigón, y los cables, donde el componente básico del cable es un alambre. Varios alambres enrollados helicoidalmente alrededor de un eje, que puede ser otro alambre, conforman un cordón o torón. Varios cordones o torones enrollados helicoidalmente alrededor de un eje central, que se denomina alma, componen el cable. También hay otro tipo de armadura compuesta por barras de pretensado rígidas, utilizado por ejemplo para refuerzos de estructuras rectas, conexiones de elementos prefabricados de hormigón o anclajes de suelo. También tenemos cordones colocados dentro de vainas plásticas y el espacio entre cordón y vaina está íntegramente relleno de grasa anticorrosiva. La idea es reducir las pérdidas por fricción. Este tipo de armadura de pretensado se utiliza, por ejemplo, en losas pretensadas postesadas. En esta foto se pueden ver distintas secciones de cables compuestos por cordones con alambres de distinto diámetro y los cordones enrollados helicoidalmente conforman las distintas secciones de cable. Este tipo de armadura es provista en forma de rollos o bobinas, como se observa en la foto. Para hablar de la calidad del acero para pretensado, debemos hablar un poco de las propiedades del hormigón. El hormigón tiene deformaciones importantes por contracción y por creep, que son imposibles de controlar. Si tenemos en cuenta que en los tirantes pretensados inicialmente se comprime la sección de hormigón, entonces el hormigón comprimido, al tener deformaciones en el tiempo,
produce que se reduzca la tensión en el cable, con lo cual se reduce la fuerza de pretensado. A mayor resistencia de los aceros de tesado, menor pérdida porcentual de la fuerza de tesado. Es por esta razón que se utilizan aceros de muy alta resistencia. La norma IRAM exige aceros que tengan una tensión mínima de fluencia de 1500 megapascales y una tensión de rotura mínima de 1700 megapascales. Podemos ver que la tensión de fluencia del acero para pretensado supera 3,5 veces la tensión de fluencia del acero ADN 420 utilizadas para las armaduras pasivas. Nosotros utilizaremos una tensión de fluencia de 1680 megapascales y una tensión de rotura de 1860 megapascales, que son los valores mínimos establecidos por el CIRSOC 201-05. Veamos las tablas de secciones de cables que utilizaremos en la práctica. Hablaremos de un cordón compuesto por 7 alambres con el aspecto que se ve en esta figura. La tabla es la siguiente. Tenemos cordón de 0,5 pulgadas o cordón de 0,6 pulgadas. 0,5 pulgadas se refiere al diámetro que tiene un cordón de los que componen a los cables. Un cable con un cordón de 0,5 representa el cordón de la figura. Un cable que está compuesto por un solo cordón que tiene 7 alambres. Si elegimos un cable de 7 cordones de 0,5, tendrá un área 6,91, es decir, 7 veces el de un cable de un solo cordón. En la última columna tendremos los diámetros de las vainas que alojan a cada uno de los cables. Así, un cable de 7 cordones de 0,5 pulgadas necesitará una vaina de 7 centímetros de diámetro. La tensión de fluencia del acero y la tensión de rotura del acero para pretensado son los valores vistos en la diapositiva anterior. Aquí podemos ver un esquema del anclaje activo y del gato hidráulico. En esta figura vemos el enfilado del anclaje activo, las cuñas y el enfilado del gato hidráulico. Luego, posicionado el gato hidráulico, se toma del extremo de las armaduras y por reacción aplica una compresión sobre el hormigón. En la etapa siguiente se realiza el enclavado de las cuñas para fijar la nueva posición de la armadura de pretensado y se retira el gato hidráulico. Y luego por último se realiza la inyección dentro de las vainas. Aquí observamos el anclaje activo, la placa a través de la cual se aplica la compresión, el anclaje activo, los cables y las cuñas que permiten la fijación de la armadura en su nueva posición. Y en esta diapositiva podemos ver los anclajes pasivos. Dependiendo del sistema comercial, tendremos los distintos tipos de anclajes pasivos. Aplicación de la fuerza de pretensado PS. Recién acabamos de describir que a través del gato hidráulico, en T igual a 0, se aplica la fuerza de pretensado sobre el hormigón. Pero esta fuerza a aplicar debe considerar las futuras pérdidas de tensión, que son debidas al roce entre elementos tensores y las vainas, por deformaciones de los anclajes, o bien por pérdidas diferidas que se deben a la reología de los materiales, fluencia lenta o creep del hormigón, contracción por secado del hormigón, relajación del acero, etc. Entonces, para tener en cuenta estas pérdidas, debemos aplicar una carga mayor. Por eso vamos a aplicar un coeficiente de pérdidas, cuyo valor es 1,2.
Quiere decir que si necesitamos una fuerza de tesado P sub S, debemos incrementarla en un 20% para tener en cuenta las pérdidas que se producirán finalmente a tiempo infinito. En este caso, tenemos que el cable va a estar sometido a una fuerza Cp por P sub S y a su vez también se aplicará una compresión sobre el hormigón. Entonces deberemos verificar que no se superen las tensiones en el cable ni tampoco las compresiones en el hormigón. Por lo tanto, la tensión en el cable no debe superar el valor admisible, que está definido como el mínimo valor entre el 94% de la tensión de fluencia del acero de pretensado o el 80% de la tensión de rotura de la armadura de pretensado. Entonces, en tiempo t igual a 0, debemos verificar que la tensión en el acero no supere el valor admisible. Continuamos con el cálculo de la tensión de compresión en el hormigón durante la aplicación de la fuerza de pretensado. Esta fuerza actúa sobre el área de hormigón a la que le descontamos el área que ocupa la vaina y debemos tener en cuenta la presencia de la armadura pasiva. Resulta que el área neta de hormigón es el área bruta menos pi por el diámetro de la vaina al cuadrado dividido 4. La presencia de las armaduras la tenemos en cuenta a través de la cuantía pasiva, que es la armadura pasiva, dividida el área neta de hormigón. N es la relación entre el módulo de elasticidad del acero, 200.000 megapascales, dividido el módulo de elasticidad del hormigón, que se obtiene con la fórmula 4700 por la raíz de F'C, recordando que F'C debe estar expresada en megapascales. Así, el área de hormigón neta homogeneizada es igual al área de hormigón neta por 1 más n ρ pasivo. Para calcular la tensión de compresión en el hormigón, consideramos la carga de pretensado P afectada por el coeficiente de pérdidas igual a 1,2, menos la carga mínima, todo dividido el área neta homogeneizada. Así, la tensión de compresión en el hormigón debe ser, o se debe verificar que debe ser menor a 0,6 de la resistencia de diseño del hormigón. Se debe limitar la tensión de compresión del hormigón para acotar el valor del CRIP y por lo tanto así acotar las pérdidas de la fuerza de pretensado. En hormigón pretensado se utilizan calidades de hormigón superiores a 30 megapascales. Cargas permanentes o muertas de larga duración a tiempo infinito. Una vez que se realizó la aplicación de la fuerza de tesado, se realiza el anclaje activo y se termina con el proceso de inyección de la vaina. A tiempo infinito podemos considerar que ya se produjeron todas las pérdidas de pretensado. Entonces, las fuerzas que actúan sobre el tirante lo harán sobre una sección que es la sección homogeneizada de hormigón, en la cual consideraremos el área bruta de hormigón, las armaduras activas y pasivas a través del ρ total, que es la armadura pasiva más la armadura de pretensado dividido el área bruta de hormigón, y finalmente calcularemos el área bruta homogeneizada A sub C por 1 más N ρ total. Entonces, cuando se aplican el resto de las cargas permanentes, se va a producir una deformación del tirante, que es una descompresión del hormigón. Habrá una descompresión parcial del hormigón y de la armadura pasiva, porque continuará todavía comprimido. Y la armadura de pretensado continuará traccionada. La tensión en el hormigón la podemos calcular con esta expresión. El primer término es la tensión que teníamos durante la aplicación del pretensado, lo único que, como estamos a tiempo infinito, ya se han producido todas las pérdidas, así que el coeficiente Cp no aparece. Quiere decir que la tensión inicial en el hormigón se redujo debido a las pérdidas de la fuerza de pretensado. Y cuando actúa el resto de la carga, Pd menos P mínima, porque ya la habíamos tenido en cuenta durante la aplicación del pretensado,
lo que vamos a tener es que actúa sobre un área bruta homogeneizada, pero continuará comprimido la sección de hormigón. El valor de esa compresión se limitará a 0,45 de F'C, que es la tensión de diseño del hormigón. Esto es a tiempo infinito. Entonces, veremos que a tiempo T0, durante la aplicación de la carga de tesado, hay que verificar la tensión en la armadura de pretensado y la compresión en el hormigón. Y a tiempo infinito, y cuando actúa el resto de la carga permanente, debemos verificar también la tensión de compresión en el hormigón. En estado de servicio, si actúa el resto de la carga, PL ahora, PD más PL menos P mínimo, tendremos este estado de tensiones en el hormigón. El primer término, que tiene que ver con la tensión de compresión o precompresión en el hormigón, que es positiva, después de que se produzcan todas las pérdidas en la fuerza de tesado, y el segundo término de descompresión o tracción. Si este segundo término supera a la precompresión, la tensión en el hormigón puede ser de tracción. Y si eso sucede, pueden aparecer fisuras en el tirante. En estado de servicio, entonces, a tiempo infinito tendremos precompresión positiva, descompresión negativa. PD más PL, la carga exterior total, y sigma sería la tensión en el hormigón. Si la tensión en el hormigón es mayor que 0, quiere decir que la descompresión no llegó a anular la precompresión inicial. Es decir, que PD más PL no alcanza a descomprimir totalmente el hormigón. Si la tensión en el hormigón es 0, quiere decir que PD más PL descomprimió al hormigón. La tensión es nula en el hormigón y en las armaduras pasivas. La armadura de pretensado sigue aumentando su tensión. La carga que anula las compresiones introducidas por el pretensado se denomina carga de descompresión o bien de neutralización del efecto de pretensado, y se identifica con el nombre P0. Entonces, a tiempo infinito, en estado de servicio, luego que actúa la carga permanente, cuando actúa la carga P0 menos P mínimo, el estado de tensiones en el hormigón es nulo. Entonces, la carga de descompresión se calcula con esta expresión: PS menos P mínimo sobre el área neta homogeneizada menos P0, que es la carga de descompresión, menos P mínimo sobre el área bruta homogeneizada, igual a 0. Siempre la carga de descompresión se obtiene de esta expresión, porque es la carga que produce un estado de tensión 0 o nulo en el hormigón. No depende de la carga exterior, salvo de P mínimo que actúa durante la aplicación del pretensado, sí depende de la fuerza del pretensado P sub S. Finalmente vamos a analizar la pieza cargada a tiempo infinito en estado de servicio. Tenemos la expresión de las tensiones en el hormigón, el primer término que indica la precompresión y el segundo término la descompresión o tracción producida por la carga exterior total, PD más PL. Si analizamos la tensión en el hormigón, podemos definir las distintas clases de tirantes pretensados. Si analizamos en este diagrama la tensión de compresión del hormigón como positiva hacia la derecha y las tensiones de tracción negativas hacia la izquierda. Si la tensión en el hormigón es mayor que menos 0,33 de F'C a la 1 medio, es decir, en un rango que va desde este valor de la tensión de tracción a las compresiones, definimos al tirante como clase U, uncracked o no fisurado. Si la tensión en el hormigón está entre menos 1/3 y menos 1 medio de la raíz de F'C, decimos que el tirante es clase T o transition.
Y si la tensión en el hormigón es inferior a menos 0,5 de la raíz de F'C, el tirante es clase C, cracked o fisurado. Se denominan tirantes con pretensado total aquellos en los que bajo cargas de servicio el hormigón no llega a traccionarse. Es decir, que sería un grupo de tirantes dentro de los clase U. Es decir, que la carga exterior PD más PL debe mantenerse menor que la carga de descompresión. Esto nos asegura la sección comprimida o a lo sumo, si PD más PL es igual a la carga de descompresión, la sección estará descomprimida. Entonces, la carga de descompresión anula la precompresión inicial. La carga de descompresión siempre debe obtenerse de esta expresión. Entonces, considerando en estado de servicio tirantes con pretensado total, la carga aplicada, PD más PL, nunca va a superar la carga de descompresión. Puede ser condición de proyecto establecer un coeficiente de seguridad SD frente a esa descompresión. Es decir, que PD más PL multiplicada por un coeficiente de descompresión mayor que 1 sea igual a la carga de descompresión. O bien, otro criterio es fijar un nivel mínimo de tensión de compresión en el hormigón para cargas de servicio PD más PL. La expresión es la siguiente. El primer término es la precompresión aplicada y el segundo término es la descompresión producida por la carga de servicio PD más PL. Entonces, la condición es fijar un nivel mínimo de tensión de compresión. Por ejemplo, más, porque es compresión, 0,3 kN por centímetro cuadrado. Si comparamos con el criterio anterior, en el criterio anterior, recién cuando la carga era SD veces PD más PL, se alcanzaba la carga de descompresión. Son criterios similares. Cuando actúa PD más PL en este segundo caso, también tendremos tensiones de compresión. SD, recuerden, es la seguridad a la descompresión y debe ser mayor o igual que 1. Veamos ahora la verificación de la no fragilidad o de la ductilidad del tirante. Para calcular la carga de fisuración, primero se debe descomprimir el hormigón y luego traccionarlo hasta superar la resistencia a la tracción. Por lo tanto, la carga de fisuración es igual a la carga de descompresión obtenida con esta expresión, más el área homogeneizada del hormigón por la resistencia a la tracción del hormigón, que es 1/3 de F'C a la 1/2. No depende de la carga exterior PD más PL, sino que depende de la fuerza de pretensado y de la carga mínima actuante durante la introducción de esta fuerza de pretensado. Otra manera de obtenerla directamente es planteando la condición de tirante cargado y limitando la tensión del hormigón a su resistencia a la tracción. Es decir, que la carga de fisuración es la que produce una tensión de tracción, por eso negativa, igual a 1/3 de F'C a la 1/2. La condición de no fragilidad entonces es que 1,2, que es la seguridad a la fisuración, por la carga de fisuración sea menor a Φ por P sub n, es decir, a 0,9 porque la rotura es dúctil del área de acero pasivo por la tensión del acero pasivo, 42 kN por centímetro cuadrado, más la armadura de pretensado por la tensión de fluencia de la armadura de pretensado, 168 kN por centímetro cuadrado. Esta condición siempre se debe verificar en el tirante. Y por último, la condición de rotura del tirante pretensado, el estado de rotura, respetando siempre el formato de seguridad del CIRSOC, esto es, considerando las dos combinaciones de cargas mayoradas, 1,2 de PD más 1,6 de PL o
1,4 dpd. Esta carga mayorada debe ser menor que la resistencia minorada. La resistencia es el área de acero de la armadura pasiva por la tensión de fluencia y el área de la armadura de pretensado por la tensión de fluencia de pretensado. El coeficiente de minoración φ es 0,9 por tratarse de una rotura dúctil. Repasando entonces las condiciones a verificar, cuando hablamos de estados tensionales admisibles en acero y hormigón, nos referimos a T igual a 0 durante la aplicación de la fuerza de pretensado. Se debe limitar la tensión de compresión del hormigón para acotar el valor del CRIP. En ese caso, la tensión de compresión debe ser inferior a 0,6 de F'C. Y también se debe limitar la tensión de la armadura de pretensado al valor sigma S0 admisible. Como estamos en T igual a 0, es decir, durante la aplicación de las cargas, se debe considerar el coeficiente de pérdidas igual a 1,2 en la fuerza de pretensado. A tiempo infinito y luego de producidas todas las pérdidas y para la carga permanente total, la compresión en el hormigón no debe superar el valor 0,45 de F'C. En este caso, como ya se produjeron todas las pérdidas, PS no está afectado por el coeficiente de pérdidas de fuerza de pretensado. Resumiendo, en tirantes pretensados siempre debemos verificar la condición de servicio, la condición de no fragilidad o de ductilidad y la condición resistente. En servicio, utilizaremos tirantes con pretensado total, esto es, la carga actuante PD más PL nunca superará la carga de descompresión. No habrán tensiones de tracción en el hormigón. Las condiciones de servicio pueden ser determinar la seguridad a la descompresión para la carga PD más PL. Esto significa que se alcance la carga de descompresión recién cuando se aplique un factor SD mayor que 1 a la carga total PD más PL. O bien, fijar un valor mínimo de compresión en el hormigón cuando actúen las cargas PD más PL. La condición de no fragilidad es determinar la carga de fisuración que depende de la carga de descompresión. La carga de descompresión siempre debe ser calculada por el estado tensional, es decir, calcular la carga que anula el efecto del pretensado. Y la condición resistente que fija que las cargas últimas deben ser menor a la resistencia minorada de la sección. Siempre deben verificarse los estados tensionales admisibles en acero y hormigón durante la aplicación del pretensado o a tiempo infinito cuando ya se produjeron todas las pérdidas y actúa la carga permanente total. Si la carga de pretensado es dato, se deben verificar estos estados tensionales. Si la condición es cuál es el pretensado máximo que se puede aplicar a la sección, de estas tres condiciones se obtendrá cuál es la fuerza PS máxima que se puede aplicar al tirante. Hasta aquí la clase de tirantes pretensados correspondiente al trabajo práctico número 3.